Las restantes tienen todas las capacidades de interacción entre ellas: competencia, comensalismo, predación y parasitismo con el sistema inmune y el órgano invadido, mutualismo en muchos aspectos. Cosas muy interesantes como comensalismo y amensalismo, ¿no? En el que uno inhibe a una población y esta no ejerce efecto en la otra. Entonces comienza a haber un cambio de imagen en una situación y en un progreso. Esto es importante hablarles a ustedes ahora porque luego voy a ver los links, muchos más pesados como la astrobiología. La astrobiología ve la evolución de la vida. Vamos a ver qué ocurre aquí. Otra cosa interesante es este trabajo que por primera vez se hizo y fue excelente, fue el hecho de que observaron justamente la diversidad genética para comparar la progresión de una enfermedad como el cáncer. ¿Y qué se observó? En 4 pacientes con lesiones premalignas de esófago, vieron que la cantidad de clonas, es decir, variedad de estas clonas, o la cantidad de diversidad genética presente en estas, daba un mayor riesgo de ser adenocarcinoma. O sea, un proceso de selección usando genética poblacional podía predecir la progresión de una enfermedad. Conociendo entonces la estructura poblacional de biología evolutiva, podríamos nosotros evaluar aspectos de cáncer. Y eso es algo interesante, porque quizás los oncólogos, gente que trabaja en cáncer, debería también meterse un poco en genética poblacional, porque eso está demostrando, y así como ahora ya hay varios trabajos que demuestran cómo la diversidad genética, mientras más diverso es, la progresión del tumor puede ser mucho más. Pero vamos a hablar un poco más de otras cosas interesantes para ligarlas mucho más a esta biología. Ahorita estamos hablando de biología evolutiva, entonces yo hubiera podido hablar biología evolutiva, ¿no? La relevancia de biología evolutiva en el estudio del cáncer. Pero ¿cómo tengo que hablar para que sea astrobiología? Pues tengo que darle marcos micrológicos, tengo que dar aspectos de historia, de paleontología, una serie de ramas para tratar de entender este proceso. Y eso es lo que vamos a hacer poco a poco. Pero una de las cosas interesantes es el hecho de que estamos hablando de niveles de evolución. Y el nivel de evolución que estoy hablando ahora con ustedes es una evolución darwiniana interna que tiene pocos años, ¿no? De pocos años. En décadas, un tumor hace esto, o en menos tiempo. Nos vamos a comparar con procesos como, por ejemplo, de millones de años, por ejemplo, el uso de aminoácidos esenciales o el uso del oxígeno, etcétera, que vamos a ver a continuación. Sino vamos a hablar de procesos más cortos. Pero además de eso, algo interesante fue que el cáncer se ha encontrado en numerosos, o sea, casi en todos los metazoos, a excepción de esta ratita, que está en el este del África, donde curiosamente no desarrolla cáncer. Nunca se ha reportado cáncer en esa rata. Se le ha hecho estudios, no se imaginan ustedes, pero una cantidad de estudios tratando de entender por qué esta rata no lleva cáncer. Expresa un gen P16, P27 en gran cantidad, que son genes que frenan ciclos celulares en momentos inesperados que no se entiende bien el mecanismo. Además, es una rata que tiene hipersensibilidad, o sea, una alergia muy incrementada. Entonces, es interesante que la puedan ver y entender. A excepción de esta, todos los metazoos, incluyendo algunas plantas, han mostrado evidencia de tumores. Entonces, eso muestra algo interesante. Que justamente los restos paleontológicos de dinosaurios, por ejemplo, muestran tumores en rayos X. Y algo muy interesante es que genes que tienen que ver con cáncer son tan antiguos y mucho más antiguos de 600 millones de años. Por ejemplo, el gen CEMIC, mutado en cáncer de colon y muchos otros tipos de cáncer. 600 millones de años está conservado ahí. Lo que quiere decir que son genes que tenían una función vital. Y es justamente a eso lo que... Entonces, cuando se habla de un proceso en cáncer y multicelular, que es lo que vamos a llegar, Weber dijo algo muy interesante que lo pegué tal como está. Los genes responsables para la recuperación celular y necesarios para la multicelularidad son también los que se encuentran alterados en el cáncer. Estábamos haciendo un link entre un proceso evolutivo de multicelularidad que surgió también por un proceso probablemente evolutivo en la vida, que tenía una relación muy directa con el cáncer. Y es así que
tengo dos ideas. Hay dos ideas importantes que identificar. La primera es, normalmente en la endogenia los genes obviamente han ido reemplazando a esos genes antiguos, los han ido frenando en algunas cosas, en otros simplemente los han hecho desaparecer. Pero cuando hay un problema en esta endogenia, existe un estado atávico ancestral. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, hay niños que nacen con colas, o hay gallinas que nacen con dientes. Es decir, un gen muy antiguo, por algún motivo, no es reprimido. Un gen que debería estar unido y que de repente pertenecía, obviamente, a un ancestro. Pero por eso es que este proceso atávico, ancestral, ocurre muchas veces. Y la hipótesis es que justamente cáncer es un estado atávico. Es por eso que Paul Davies, en una reunión muy interesante, le da un nombre a esto. Obviamente un organismo unicelular, para llegar a un organismo multicelular, a los primeros, pasaron cerca de 1.000 millones de años. Y para que estos organismos lleguen a lo que somos ahora, pasaron 600 millones de años aproximadamente. Y ya encontramos genes como CENIC que tiene 600 millones de años. Entonces, a estos proto-metazoos, digámoslo así, los llamaron a un metazoa 1.0. Estábamos hablando de una caja de genes importantes que dieron origen a la multicelularidad y que después van a ser reprimidos, etc. y van a dar una nueva caja que es la actual. Pero yo tengo que darles evidencia de eso. Entonces les voy a dar evidencia. Primero, la implementación 1.0 serían redes celulares con intercomunicación química, ensamblados autoorganizados, moderada división de trabajo, ¿no? Especialización. En cambio ahora tenemos comandos sofisticados y sistemas de control genéticos y genéticos que frenan esta caja. Que muchos de estos probablemente genes han desaparecido, pero otros están. Ya los estamos viendo con CENIC, por ejemplo. Entonces lo que teníamos que ver era que esto sea importante para ese momento. Bien. Entonces aquí surge algo muy importante, que es una pregunta a la hipótesis interna darwiniana. Porque realmente si uno se pone a pensar bien, en el proceso de evolución, si es que estás mutando muchas células cancerosas, por ejemplo, muchas de las clonas van a morir. Tendría que tener suerte para que todas las clonas lleguen a dar un mecanismo final complejo, como angiogénesis, por ejemplo, o que adquiera una capacidad compleja, ¿no? Tendría que ser muy complejo y tener mucha suerte para tener estos grados de comparación y trucos de supervivencia. Realmente tiene que ensamblar, justamente mutar en zonas y seleccionar clonas que puedan hacerlo, y era muy difícil para esa solución. Pero la respuesta fue justamente no si fuera un estado atávico en cáncer. Si fuera un estado atávico, entonces uno tiene una caja de herramientas antigua, que es como un modo de seguridad de la computadora, que en un momento dado, ¿no? Cuando esto falla, este comienza a funcionar, y obviamente una vez que para, lo difícil es, pero una vez que empieza, lo difícil es parar. Y justamente ese es el proceso de una visión diferente en cáncer, con un estado atávico, un estado que tiene que ver con genes muy antiguos, que están presentes. Entonces ahí surge esto, ¿no? La progresión del cáncer como un reflejo de la historia filogenética de cada célula. Si yo veo en la ontogenia genes que están solucionando y frenando procesos, yo me puedo ir más atrás y observar de repente en restos paleontológicos o en ancestros, observar cuáles son los genes importantes para la producción de cáncer. Y es así que este trabajo es muy importante, porque evalúa una gran cantidad de ancestros desde esponjas, muchísimas. Drosófila, incluye una serie de análisis genómicos. Y encontró algo muy interesante, que todos los genes compartidos, desde los ancestros, estaban en estos grupos. Células de ciclo celular, muerte celular, moléculas de adhesión, reguladores de desarrollo, moléculas de señalización, reconocimiento, inmunidad innata, especialización de tipos celulares. En otras palabras, estaban hablando de genes que tenían que ser importantes para la multicelularidad. Es por eso que aquí está una gran cantidad en este estudio, bueno, hay varios, muchos más, puse una representativa, en el que estos genes que están de blanco, justamente los van a ver, están involucrados en cáncer, estaban activos
están presentes y están conservados a lo largo de la historia. Lo cual daba un punto muy importante. Una persona con cáncer no es una persona que inicia un proceso y no debe ser considerado como alguien más que lo hace o un proceso que se hace comparar, porque él inició una caja nueva que tenemos que conocer en los procesos que ocurrieron previamente para que esa caja se active, para poderla desactivar. Es por eso que la visión de cáncer surge a un punto de vista más personalizado y debe cambiar la imagen. Entonces aquí solamente les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, se ha visto ya que seres como tricoplatas, que tiene 5 tipos celulares nada más. Por ejemplo, tiene un tumor y se puede observar que esos genes que tenían que ver con eso, por ejemplo, estaban regulados por estos dos, que parece que son de la caja antigua. Y muchos tipos de tumores tienen COX-2 mutado o microRNAs como 1031. Entonces es muy interesante estar ya viendo evidencia y poder dar ideas de cómo la evolución o estudios evolutivos o biología evolutiva e incluso estos estudios podrían ayudarnos a entender mejor el problema. Acá solamente para mostrarles, hay algo muy interesante que es esto, que es la hipoxia, que justamente también vamos a conversar un poquito de eso. Pero en este punto, hipoxia es una también la respuesta a hipoxia, el estrés por hipoxia, radicales libres de oxígeno, también está en esta caja. Son genes conservados mucho tiempo. Y para mostrarles un ejemplo, este es un estudio que ya Das, un amigo del laboratorio de stem cells, ya encontró es que las stem cells, cuando reciben un estímulo de esas células focales embrionarias, cuando reciben un estímulo negativo de hipoxia o estrés, normalmente deberían aumentar un gen que es conocido como P53 y se van a diferenciar como F. Pero encontraron que hay un grupo de células que expresan 2 genes importantes que están en la caja del metazoa 1.0 que tienen que ver con metabolismo de lactato. Y metabolismo y tienen que ver con la producción de antioxidantes por glutatión. Y que mostraron que solo este grupo pequeño expresaba menos P53 y más citosalfa, lo que hacía que seguían siendo stem cells, no morían y más bien botaban al medio un citoprotector como glutato. Es la primera vez en este trabajo en que se demuestra un efecto altruista en células eucariontes. Los efectos altruistas no se han visto en eucariontes hasta ese momento. O sea, unas células botan una sustancia, en este caso, para proteger a las otras, y estas otras pueden ser potencialmente hasta malignas, porque obviamente tienen el daño del DNA y el nucleotido. Así como estos ejemplos hay muchos. Y yo solamente quería hacer un 3.1 solo para decirles que la multicelularidad de la vida no es solamente de eucariontes. Aunque mucha gente habla que esto es una comunidad bacteriana, muchos investigadores a esto consideran un organismo multicelular. Obviamente hay mejores ejemplos que este, pero justamente hay también una serie de interacciones de células que individualmente no podrían vivir y que necesitan estar unidas, etcétera, etcétera. Y un ejemplo clásico muy bueno son estas células. Cianobacterias que obviamente comienzan a tener especialización, unas que van, los esteroides, que van a comenzar a producir, a fijar nitrógeno, una membrana muy gruesa para evitar que entre el oxígeno, mientras que otras van a ser fotosíntesis. Otro ejemplo interesante son bacterias, las sulfolobus, que están en el fondo marino y que mucho tiempo no se sabía de dónde sacaban cadenas electrónicas para poder oxidar el sulfuro de hidrógeno en estados anóxicos. Y lo que se vio es que además, a pesar de milésimas de centímetros, tienen centímetros de filamentos que llegan hasta la zona oxigénica, donde están otras especializadas de la misma especie, que son las que justamente captan oxígeno y envían los electrones hasta la parte de abajo para la oxidación del sulfuro de hidrógeno. Entonces, estas comunidades podrían considerarse organismos multicelulares. Es un debate interesante. Y justamente en esta caja, que ya hemos visto en esta caja de cosas, de metazoa 1.0, encontramos una serie de genes que tenían que ver con el oxígeno y radicales libres.
¿Y por qué esto sí es importante para la astrobiología? Y ahora sí ya hay un link directo por eso. La meta 4 de la astrobiología, como les dijimos antes, pretende entender la coevolución de la vida en la Tierra con su ambiente geológico, entender la evolución y los cambios entre la biota y el ambiente. Y en ese caso, vamos a hablar de procesos que pueden haber sido un holocausto, por ejemplo, la presión del oxígeno. Esos genes en la presión de oxígeno justamente son genes muy antiguos y que son genes que prevalecen solamente en enfermedades como el cáncer. Lo vamos a ver ahora. Entonces, obviamente, tenemos biología temprana, aparición de la vida compleja y efectos externos sobre la vida también. En el caso de este es del registro genetológico. Por esta época aparecen los registros moleculares de eucariontes y justamente en esa época sucedieron lo que se conoce como el holocausto del oxígeno. En este tema hay muchas cosas interesantes que hablar, porque es pura astrobiología. ¿Sí? Ya cambiamos del tema del cáncer a un proceso o un evento geológico que llevó a la aparición de una multicelularidad, que finalmente esta multicelularidad, esos genes que llevaron a eso son los responsables del cáncer. Entonces, un aspecto de un estudio lleva a entender otros procesos. Y el hecho de entender el cáncer y cómo surgen y cómo funcionan estos mecanismos para resistir radicales de oxígeno libre, por ejemplo, también tienen que ver con apoyar el entendimiento de la astrobiología. Entonces hay un flujo de ideas. Y eso es algo interesante porque, bueno, hablando ya del bombardeo que hubo, donde nos aniquilaron, probablemente la vida fue aniquilada durante un buen tiempo, hasta que termine este proceso de la presión. En un momento de 2.5, por ejemplo, más o menos por esta época es donde el oxígeno aparece de una manera abrupta, digamos así, en la atmósfera. Porque, bueno, obviamente hay una serie de estudios que dicen que pues, sí había oxígeno antes y eso es lo que vamos a ver. Lo que ocurre es que de un momento a otro este oxígeno sube de una manera importante. La pregunta era dónde estaba el oxígeno, por qué el oxígeno fue el elegido. La vida es compleja, sí es dependiente del oxígeno en esta época. Y el tiempo planetario de oxigenación, que son temas de la astrobiología que son importantes. Pero lo interesante fue, bueno, acá como les muestro, una serie de organismos que básicamente vivían en hipoxia, siendo fermentadores, metanógenas, ¿no? Que hacían una fotosíntesis anoxigénica con infrarrojo, por ejemplo. De un momento a otro hubo un holocausto que mató muchísimas y llevó a una oxigenación por ciclobacterias y una serie de procesos que ya oxigenaron el agua. En este proceso, aquí está, y aquí está mucha gente que hace astrobiología aquí va a estar de acuerdo, es el hecho de que seguramente sí existía mucho oxígeno. El problema es que había muchos reductores en el mar, entonces no evitaban que salga el oxígeno en gran cantidad hasta un momento en que se saturó eso y luego salió de manera mucho más abrupta. Y eso es muy interesante porque se han encontrado restos de genes que tienen que ver con radicales libres de oxígeno, metanógenos de la genes, o incluso que están como genes, como les dije a ustedes, en esta caja de genes interesantes que es el metazoas 1.0. Y bueno, aquí están una serie de actividades que pasaron en la astrobiología, pero a nosotros nos interesa mucho el hecho de cómo oxígeno fue un punto importante para la aparición de la multicelularidad o el crecimiento exponencial de eucariotas después del segundo evento. Y coincidió con las glaciaciones, con dos glaciaciones. Entonces se hace un estudio enorme sobre por qué el oxígeno es importante, ¿no? Porque el oxígeno se vio que pues, es interesante. El oxígeno lidera, es muy energético, a pesar de tener ser poco soluble. Tiene una capacidad, es un artículo muy interesante en el que muestra las ventajas del oxígeno como un transportador electrónico. Además de ello, no voy a ahondar en este tema ahora, pues justamente es necesario el oxígeno, se vio que era importante para actividades más complejas en los seres vivos. Entonces, ¿no? El oxígeno dio nuevas funciones complejas que curiosamente tenían que ver con multicelularidad. ¿No? El carbonífero, por ejemplo, los insectos eran enormes por esa explosión de oxígeno. Pero ojo que es muy importante que se den cuenta que el aumento de tamaño no tiene que ver con aumento de complejidad. Eso es. Y es así que pues el modelo clásico de oxigenación, ¿no? De un mundo anaerobio que luego incrementa pues, en zona local el peróxido de oxígeno y hay control de ROS, hay reductores que van depletando con el tiempo, aparecen las cianobacterias o ya estaban por ahí haciendo fotosíntesis
y hay mayor producción que satura estos reductores. Hay un evento de gran oxigenación